Hola, en este ejemplo voy a resolver un circuito así con una resistencia inicial RA y luego dos que está en serie con dos que están a su vez en paralelo, una que llamamos RB y otra que llamamos RC, y volvemos. Voy a resolver el circuito, que significa calcular la intensidad que recorre por aquí y también quizá la IB y la IC, ¿vale? Calculada la I y la IB, la IC es muy fácil de sacar. Voy a suponer que la batería da 12 voltios y me preguntan cuánto vale la I y cuánto vale la intensidad que recorre IB, la resistencia B. Por aquí va IC y por aquí va I de nuevo, y me dan los valores de la resistencia. RA vale 1 ohmio, RB vale 2 ohmios y RC vale 1 ohmio también, por ejemplo. Bueno, ¿cómo hacemos este circuito? Nos preguntan la intensidad total. Pues lo que tenemos que ir haciendo es calcular resistencias equivalentes, como hemos visto en teoría. Lo primero que voy a hacer es tratar de agrupar estas dos, la B y la C, en una solo, que voy a llamar el equivalente de B y C. La voy a llamar así, RBC directamente. Y a esta la voy a llamar, esta sigue siendo RA. Entonces este es el primer paso que voy a hacer. Si recordáis, en teoría hemos visto que la resistencia equivalente, estas dos están en paralelo, así que la resistencia equivalente era el producto partido de la suma. O si queréis, esto viene de que 1 partido de RBC tendrá que ser 1 partido de RB más 1 partido de RC. De aquí pasáis a esto si queréis. Yo, como ya me lo sé de memoria, pues lo pongo. Y esto es fácil de calcular porque es 2 por 1 entre 2 más 1 ohmios. Esto es 2 tercios de ohmio, ¿vale? Podéis usar esta y llegaréis a la misma conclusión. Entonces, RBC son 2 tercios de ohmio. Y RA es el dato del problema, 1 ohmio. Ahora lo que tengo que hacer es agrupar estas dos. Y me queda una sola equivalente que voy a llamar la R equivalente del circuito, ¿vale? Si consigo eso, ya solo me queda este circuito así, muy fácil de resolver. Entonces la R equivalente de estas dos cosas, como las dos están en serie, pues es la suma RA más RBC. 1 ohmio más 2 tercios de ohmio son 5 tercios de ohmio. Entonces ahora voy aquí, aplico la ley de Ohm a esta resistencia. La diferencia potencial entre este punto y este punto es la que da la batería, y esto es igual a I por R equivalente. Despejo la I. El voltaje son 12 voltios, según decía el enunciado. Estos son 5 tercios de ohmio y esto sale 12 por 3 entre 5, que son 7,2 amperios. Muy bien. Si ahora me preguntan cuánto vale IB, bueno, IB es la intensidad que circula por la resistencia B. Entonces tengo que calcular cuál es la diferencia de potencial aquí. Uno podría estar tentado de decir, pues aquí hago V igual a IB por RB, aquí meto 12 voltios y tan pancho. Pues no, porque la diferencia de potencial aquí no son los 12 voltios, porque los 12 voltios tienen que caer en todo el circuito. Aquí caerán a lo mejor 6 y aquí otros 6, o de otra manera, pero no cae los 12 voltios
aquí directamente. Entonces IB no es directamente fácil de calcular, ¿vale? Hay que ver un poco cómo se hace. Bueno, esto no es tan complicado. En realidad es seguir esa idea que acabo de decir, que el voltaje cae primero aquí una cierta cantidad y después aquí otra cierta cantidad. Entonces el voltaje total que da la batería caerá primero en la resistencia A, ¿vale? Lo voy a pintar, esta es RA, una cierta cantidad I por RA, porque pasa una resistencia, una intensidad I por esa resistencia, y aquí, entre este punto y este punto, cae I1 por RB, o IB por RB, ¿vale? Que es lo mismo que IC por RC, ¿vale? Pero bueno, con hacer una me vale, y esto tiene que ser los 12 voltios de la batería. Entonces me pongo aquí, V tiene que ser I por RA más IB por RB, ¿vale? Ahora sí que está correcto, ¿vale? Esto de aquí, si queréis lo pongo así, esto es un punto A, bueno, voy a poner puntos con números para no liar. Esto es un punto 1, un punto 2 y un punto 3. Esto sería la diferencia potencial entre 1 y 2, que es lo que hay que poner en la ley de Ohm para la resistencia real. Y esto sería V2 menos V3, lo que hay que poner en la ley de Ohm para la resistencia B. Y aquí veis que no he hecho más que decir que V es V1 menos V2 más V2 menos V3, que es V1 menos V3, es decir, la diferencia potencial entre este punto y este punto es la que da la batería. Eso es lo que he hecho al final, ¿vale? No tiene más misterio. Bueno, ¿de aquí podemos resolver esto? Sí, porque ya tenemos calculada la I de antes. Entonces es fácil, no tenéis más que despejar. IBRB es V menos IRA, o IB es V menos IRA partido de RB. Y eso, si lo calculáis, pues a mí me sale 2,4 amperios. Si necesitáis calcular la IC, pues es muy fácil. La IC, sabemos que IB más IC tiene que dar I, así que IC es I menos IB, 7,2 amperios menos 2,4. Pues lo que salga, 4,8, ¿no? 12, 6, me llevo una, sí, vale. ¿Y cuál es la diferencia potencial entre 2 y 3? Entre los bornes de la batería, perdón, de la resistencia C. Pues es IC por RC, pero ya lo sabemos, es lo mismo que había aquí, IB por RB. No lo he calculado, lo puedo calcular. ¿Cuánto vale V2 menos V3? Si recordáis, había dicho que aquí caía una cierta cantidad de voltios y aquí otra, pues podemos ver cuánto es en cada caso, ¿vale? Esto es IB por RB, por ejemplo, o IC por RC, se puede calcular. Con la primera, 2,4, y RB, ¿cuánto vale? 2 amperios, digo 2 ohmios, pues esto es 4,8 voltios. O sea que aquí caen, aquí subimos 12 voltios, aquí caen 4,8 y aquí lo que queda, que es a su vez I por RA, pero ¿cuánto es? Pues 7,2 voltios. Aquí cae V1 menos V2, 7,2 voltios. Como veis, hemos podido sacar todas las diferencias de potencial entre todos los extremos de las resistencias y todas las intensidades. Y lo único que hemos tenido que hacer para ir
para sacar esto es ir agrupando por resistencias equivalentes.